Hola, buenas tardes, buen día, no sé qué hora es cuando estarán viendo esta clase, bienvenidos en cualquier momento. Mi nombre es Milagros de Agosto, les dejo acá mi foto en la cuarentena para que se sientan acompañados y vean quién es la que les habla. La idea es que nos tomemos un tiempo para hablar de fármacos antivirales que entran dentro del segundo módulo de esta materia. ¿Cuáles son los fármacos que vamos a ver? Entonces, familias de fármacos. Por un lado vamos a ver antiherpéticos, antiinfluenza y vamos a ver los tratamientos antihepatitis B y antihepatitis C. En los antiherpéticos y en los antiinfluenza nos vamos a enfocar más en los fármacos que tenemos disponibles para eso. Cuando hablemos de hepatitis B y hepatitis C, tenemos que hablar un poco de cómo es el tratamiento, que es un tratamiento bastante complejo. Pero bueno, igual lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Para comenzar, vamos a empezar con antiherpéticos, como habíamos dicho, ¿sí? Para cada una de estas familias de fármacos vamos a repasar un poco cómo es el ciclo viral de esa familia de virus para poder entender el mecanismo de acción de los fármacos que vamos a ver. Para eso les puse acá a la derecha esta imagen que representa al ciclo viral de los herpes virus. Es una imagen que está directamente sacada del libro del Goodman de la edición 13, así que después, si quieren, la tienen ahí. Los herpes virus son virus ADN que una vez que se ponen en contacto con las células son endocitados, pierden la cubierta proteica y transfieren el ADN al núcleo de la célula hospedera. En el núcleo de la célula hospedera ese ADN se replica por una ADN polimerasa viral con el fin de replicar el ADN y después se transcribe para sintetizar las proteínas que se van a necesitar para ensamblar de vuelta los virus, partículas víricas hijas, y que después sean liberadas a través de la gemación, ¿sí? Y se complete el ciclo de replicación. Los fármacos que vamos a ver van a actuar principalmente a este nivel, inhibiendo la ADN polimerasa. ¿Está bien? Son fármacos que van a tener que entrar a ese núcleo, inhibir la ADN polimerasa viral para evitar que se replique el ADN y que se transcriban todas las proteínas y de esa manera cortar el ciclo y evitar que haya un gran número de partículas virales hijas. ¿Está bien? Acá a la izquierda yo les dejé la lista de fármacos antiherpéticos que vamos a ver. Son aciclovir y su compañero valaciclovir. Ahora van a entender por qué están juntos. Ganciclovir y valganciclovir. Foscarnet, famciclovir, peniciclovir, cidofovir y fomivirsen. Nombres horribles, pero que de a poco se van a ir haciendo el oído y los van a ir teniendo. Se preguntarán por qué están en dos colores distintos. Los fármacos que están en negro son fármacos que actualmente en nuestro país se consiguen y se usan. Los fármacos que están en gris son fármacos que no se venden en nuestro país. ¿Por qué se los doy? Porque algunos hospitales o centros de referencia traen fármacos de afuera y en algún momento de sus carreras se pueden llegar a cruzar con estos fármacos, ni hablar porque están en el programa, pero bueno, tiene sentido verlos porque eventualmente nos puede tocar estar en contacto con ellos. De hecho, por ejemplo, yo sé que en el hospital Garrahan el cidofovir se usa porque ellos lo consiguen, lo traen de afuera y bueno, es necesario saberlo, digamos. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar, dijimos, con aciclovir y valaciclovir. Vamos a tratar de hablar del mecanismo de acción de estos fármacos, que si lo comprenden, tienen comprendido el mecanismo de acción de la mayoría de los fármacos de esta clase. Aciclovir es un análogo de guanina. ¿Qué significa eso? Nosotros, para sintetizar nuestro propio ADN, utilizamos nucleósidos como esta molécula naranja que yo les puse acá, que tienen una pentosa unida a una base nitrogenada de guanina. Palabras que a lo mejor no les gustan, pero nada, es eso.
una precursor de nuestro ADN, seguro que saben. Esa guanina, para nosotros usarla, ese nucleósido, lo tenemos que fosforilar, y una vez fosforilado, la ADN polimerasa de nuestras células puede insertarla en la hebra de ADN que estuviera sintetizando. ¿Está bien? Es un poco el proceso que está representado acá. La TK es una tirosinquinasa. La tirosinquinasa es quien lo fosforila, y al ser fosforilado puede ser usado por la ADN polimerasa e insertarse en la hebra de ADN, ¿sí? El aciclovir lo que hace es ser una molécula análoga a ese nucleósido, ¿sí? Pero distinta, parecida. Y de esa manera va a ser fosforilado por... ¿Se me fue la flechita? Acá está. Perdón. Va a ser fosforilada por una tirosinquinasa del virus, ¿sí? Eso es re importante porque eso le va a dar a cada fármaco la especificidad por la cual un fármaco puede ser más sensible para, por ejemplo, virus del herpes simple y no para varicela zoster o no para citomegalo, o al revés, dentro de la familia de los herpes virus. No sé si lo dije, pero estamos hablando de virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, virus varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr. Todos esos son los virus que con los cuales estamos tratando mientras hablamos de antiherpéticos. Volvamos a esto entonces. La tirosinquinasa esta, que es la que va a fosforilar esa molécula, es específica de cada virus, y cada fármaco, digamos, tiene una afinidad distinta por la tirosinquinasa de distintos tipos de virus. Eso es lo que le va a dar especificidad en el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, entonces la molécula de aciclovir tiene que ser fosforilada por esa tirosinquinasa, y una vez que es fosforilada entra en contacto con la ADN polimerasa, y en vez de que la ADN polimerasa la use para elongar la hebra de ADN, lo que se va a producir es que la trunca, la traba, no permite que la ADN polimerasa siga elongando la hebra. De esa manera se inhibe la replicación de ADN, y como no hay replicación de ADN, no va a haber tampoco ensamblaje de partículas virales hijas. ¿Se entiende? El aciclovir, si hablamos de farmacocinética, podemos decir que se encuentra como formulaciones de administración tópica, vía oral o intravenoso. Si se administra vía oral, la biodisponibilidad es menor al 30% y tiene una vida media plasmática de alrededor de 2,5 horas. Entre 1,5 y 6 según el paciente, pero aumenta a más de 20 horas en pacientes anúricos, ¿sí? Para la administración tópica, la absorción percutánea del aciclovir es bastante baja. La distribución en el organismo es muy amplia, atraviesa barreras, pasa líquido cefalorraquídeo, atraviesa placenta y se encuentra en la leche materna también. No se metaboliza y es excretado a nivel renal, filtrado a nivel del glomérulo y secretado a nivel tubular. ¿Qué pasa con esa biodisponibilidad del 30%? Lo que se descubrió es que si a la molécula de aciclovir se le adhería una molécula del aminoácido de valina, se sintetiza el val-aciclovir, mejora muchísimo la biodisponibilidad hasta el 70%. Por eso yo digo que son fármacos hermanos. El val-aciclovir es como si fuese el aciclovir mejorado para que tenga mejor biodisponibilidad. A nivel de los efectos adversos, podemos decir que la administración tópica, por contener algunos alcoholes en su composición, puede causar una leve erupción cutánea. La administración oral puede causar aisladamente náuseas, diarrea y cefalea. Y cuando las concentraciones plasmáticas son altas, puede llegar a causar insuficiencia renal o neurotoxicidad. Por eso yo la puse también en la administración intravenosa, en la cual se administra directamente a la circulación sistémica. Hay que tener cuidado con eso. ¿Para qué se usa el aciclovir? Se limita a los herpes virus, como veníamos diciendo hace un rato. El aciclovir es mucho más activo contra el virus del herpes simple.
hasta 10 veces más que contra varicela zoster o contra Epstein-Barr. Se utiliza como tratamiento del herpes genital de forma crónica o para prevenir recurrencia de herpes simple en pacientes que tienen herpes simple recurrentemente, digamos. Sirve para tratar gingivostomatitis herpética. No tiene mucha utilidad para el tratamiento de herpes bucolabial. Puede ser que algunos se lo hayan prescripto, pero la realidad es que no está comprobado que disminuya demasiado ni el tiempo del ciclo, digamos, ni la sintomatología. Sí se utiliza como profilaxis preexposición en el parto de mujeres embarazadas con herpes genital. También se usa en pacientes inmunocomprometidos, en general de manera intravenosa, dado que la extensión y la gravedad de los episodios herpéticos son mucho mayores, o en pacientes con encefalitis herpética, también deberían ser tratados con aciclovir endovenoso. Continuamos con los segundos fármacos, que tenemos a ganciclovir y valganciclovir. Ganciclovir, como les dije antes, tiene como mecanismo de acción el mismo mecanismo de acción que aciclovir. Es un análogo nucleosídico de guanina, similar estructuralmente al aciclovir, por lo cual también tiene un profármaco que mejora su biodisponibilidad, el vanganciclovir. Tienen actividad inhibidora contra todos los herpesvirus, en especial contra citomegalovirus. El mecanismo de acción, como dijimos recién, es el mismo, tiene que ser fosforilado por la tirosinquinasa, que es la que le va a dar especificidad, y luego inhibir a la ADN polimerasa de forma irreversible, como habíamos dicho con el aciclovir. De vuelta nos pasa que su biodisponibilidad oral es muy baja, de hecho entre el 6 y el 9%, por lo cual se hizo el valganciclovir para aumentar la biodisponibilidad hasta el 60%. Y si se utiliza junto con el consumo de alimentos, aumenta aún más la biodisponibilidad. El ganciclovir también puede ser administrado de manera intravenosa o tópica o de manera intravítrea para tratamiento de retinitis por citomegalo. Después de la administración endovenosa, intravítrea, después de la administración intravítrea, la realidad es que la distribución es amplia, la vida media plasmática es corta, pero si se utiliza administrada intravítreo, concentra en el líquido vítreo con una vida media prolongada de hasta 26 horas. Los implantes intraoculares de liberación sostenida, que existen también, permiten que haya concentraciones constantes en el sitio de liberación y justifica de alguna manera que se usen dosis diarias únicas. Más del 90% del fármaco se excreta sin cambios a través del riñón. También existe una formulación tópica en gel para como sumarle al tratamiento de retinitis por citomegalo, pero bueno, no se usa tanto, se usa mucho más si se tienen las otras formulaciones. ¿Cuáles son los efectos adversos? El principal efecto adverso que representa toxicidad limitante es la mielosupresión. Se observa neutropenia en un gran número de pacientes, pero puede ser reversible. También puede haber trombocitopenia. También se ha descrito flebitis relacionadas con la infusión, anemia, erupción cutánea, fiebre, anomalías de las enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, eosinofilia. Yo acá les separé, según la forma de administración, cuáles eran los efectos adversos más frecuentes o más importantes. Acá siempre tenemos la mielosupresión como efecto adverso limitante de dosis, anemia, náuseas, vómitos relacionados al consumo vía oral, neutropenia, flebitis, trombocitopenia. Por supuesto que la flebitis va a ser si se administra endovenosa, fiebre e irritación ocular si es intravítrea, o puede tener algunos de estos efectos también, pero acordémonos que no tiene tanta circulación sistémica.
también podemos decir que es categoría C de embarazo. Continuamos con Foscarnet. Como verán, cambia un poco el mecanismo de acción. Acá ya no tenemos a los nucleócidos y análogos de nucleócidos, sino lo que tenemos son unos nucleótidos comunes, que son estos de acá, por ejemplo, ¿sí? Y un nucleótido que tiene un fosfato distinto. ¿Qué es lo que es el Foscarnet? Es un análogo de fosfato inorgánico, ¿está bien? Entonces, en vez de actuar como análogo que tiene que ser fosforilado, lo que va a hacer es fosforilar a nucleócidos endógenos y volverlos inútiles en cuanto a que la ADN polimerasa no los va a poder utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos da de beneficio, de ventaja este mecanismo de acción? Que salteamos la tirosinquinasa que veníamos hablando, que le da especificidad, y de esa manera nos va a servir para tratamiento de enfermedades resistentes, porque esa tirosinquinasa era lo que le daba a los virus, modificándola, la capacidad de hacer que el fármaco no funcionara, digamos, a darle resistencia al fármaco. De esta manera el Foscarnet evita ese paso de la tirosinquinasa y le da mucha más capacidad frente a microorganismos resistentes. Entonces es un análogo de pirofosfato. Como análogo de pirofosfato se va a unir a los nucleócidos endógenos e inhibir a la ADN polimerasa para que no se pueda elongar la hebra de ADN. El Foscarnet es muy poco soluble en soluciones acuosas, por lo que requiere grandes volúmenes de distribución. Se administra intravenoso o intravítrio. Tiene una vida media bimodal. ¿Qué significa eso? Que la vida media de la molécula cuando se absorbe es de 4 a 8 horas, pero como tiene secuestro óseo, como es una molécula parecida al fosfato, mucho del Foscarnet se secuestra por el tejido óseo. Entonces eso hace que de alguna manera sea como un lugar de liberación a largo plazo. Se secuestra por el tejido óseo y después se sigue liberando al plasma durante mucho tiempo. De hecho, eso extiende su vida media hasta 3-4 días. La mayoría se excreta por riñón sin ser metabolizado. Y la administración intravenosa es efectiva para el tratamiento de retinitis por citomegalo resistentes o infecciones por herpes virus, herpes simple o por varicela zoster resistentes. También puede reducir el riesgo de sarcoma de Kaposi en pacientes HIV positivos, o puede ser usado en administraciones intravítreas o de manera como una crema tópica, que no lo puse ahí porque todavía como que se está viendo si funciona, en infecciones crónicas resistentes a ciclovir de herpes simple en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Nefrotoxicidad e hipocalcemia son las principales toxicidades. Piensen que si tiene secuestro óseo y ocupa el lugar del calcio, va a generar hipocalcemia. Y son efectos limitantes de dosis, ¿sí? También existen efectos adversos del sistema nervioso central, como cefaleas, temblores, irritabilidad, convulsiones, alucinosis, y otros como náuseas, vómitos, fiebre, anemia, cambios en el electrocardiograma. La seguridad en embarazo del Foscarnet es incierta todavía. No hay estudios que comprueben si es tóxico o no. El famciclovir y el peniciclovir son dos fármacos que estoy agregando en esta clase. No son de los que vemos siempre, pero están en el libro, están en el programa, así que quise ponerlos. Famciclovir en realidad es un profármaco del peniciclovir. El peniciclovir es un análogo nucleosídico, como habíamos dicho, muy parecido al aciclovir. Tiene que ser fosforilado por la tirosinquinasa viral para poder inhibir a la ADN polimerasa. Tiene mucho menos afinidad que el aciclovir por esa tirosinquinasa viral, pero, como les puse acá, concentra intracelular y tiene una vida media mucho más larga, lo que le da como la capacidad de acción, aunque no tenga tanta afinidad por las enzimas virales.
Se administra oral o endovenoso, tampoco tiene metabolismo y se excreta en la mayoría a través del riñón, pero puede ser excretado creo que un 10-20% a través de la excreción fecal. Los efectos adversos tenemos: cuando se administra vía oral, causa diarrea, cefaleas, náuseas, vómitos. Y cuando se administra endovenoso, puede causar cefalea, urticarias o alteraciones a nivel nervioso central, como alucinaciones o estados confusionales. Su seguridad en embarazo tampoco está establecida. Estos fármacos están aprobados para tratar infecciones por herpes virus y por varicela zoster. En la mayoría de los tratamientos son equivalentes a la aciclovir que vimos antes. El próximo fármaco del que vamos a hablar es cidofovir. El cidofovir es un análogo de citidina, un análogo nucleotídico. Lo que tiene característico es que es fosforilado por enzimas no virales, fosforilado por enzimas de la célula hospedera, lo que le da la capacidad de ser útil frente a microorganismos resistentes a los otros fármacos, como habíamos hablado antes. Se administra vía oral, la realidad es que no, tiene muy poca biodisponibilidad, existe, pero la biodisponibilidad es muy baja. Se administra principalmente endovenoso, y si no, hay una administración tópica que se usa poco, pero existe. Tiene un metabolito activo, su vida media sin el metabolito activo es baja, de 2,5 horas, pero ese metabolito activo que tiene concentra dentro de las células y hace que se prolongue la vida media hasta 87 horas, como dice acá, lo que justifica la administración en regímenes de dosificación semanales o hasta quincenales. Dentro de los efectos adversos, el principal que tenemos que remarcar es la nefrotoxicidad, que es limitante de dosis del cidofovir intravenoso. Existen maneras de tratar de prevenirlo con una prehidratación importante del paciente y la administración conjunta con probenecid, no importa, pero es algo que hay que tener en cuenta. Cuando la administración es tópica, con unas cremas en los ojos, puede generar uveitis anterior o cicloplegias. El cidofovir se considera un cancerígeno potencialmente, es categoría C en embarazo y puede causar infertilidad. El cidofovir tiene actividad inhibitoria contra virus del herpes simple, varicela zoster, HPV, viruela, adenovirus. Está aprobado para retinitis por citomegalo, pero algunos tienen mutaciones en su ADN polimerasa que los vuelven resistentes. Se utiliza para infecciones mucocutáneas por herpes simple, resistentes a ciclovir, para lesiones anogenitales de HPV, y aplicado intralesional se utiliza para remisiones de papilomatosis respiratorias. Por último, dentro de los antiherpéticos tenemos al Fomirsen. El Fomirsen tiene otro mecanismo de acción. Hay que decir que es un fármaco complementario a la secuencia de ARN del citomegalovirus, por lo cual bloquea la transcripción del mismo de forma específica e inespecífica y es activo contra cepas de citomegalo resistentes a ganciclovir, a foscarnet, a cidofovir. Se administra mediante inyección intravítrea para tratarse retinitis por citomegalo resistente. Se elimina también a través del humor vítreo. Tiene una vida media de 55 horas. Y los efectos adversos oculares incluyen iritis, vitritis, glaucoma, cataratas. La realidad es que ya no está disponible en Estados Unidos, pero bueno, existe y se los doy. Bien, hemos terminado con fármacos antiherpéticos. Espero que hayan entendido toda la información que tienen que saber. Estuvo ahí. Y la idea ahora es continuar con fármacos anti-influenza. Como verán, son muchos menos y son más fáciles, así que tranqui. ¿Por qué vamos a ver fármacos anti-influenza? La realidad es que frente a la preocupación de posibles futuras pandemias derivadas de brotes del virus de influenza, se han investigado tratamientos para curar y prevenir la enfermedad de la gripe, por lo cual vamos a tener a estos 4 fármacos que vemos acá.
amantadina, rimantadina, oseltamivir y zanamivir. ¿Sirven para algo? Ya veremos. No hay que olvidarnos que hoy en día la principal herramienta que tenemos contra la influenza es la vacuna más que el tratamiento. De todos modos, algunos de estos fármacos se utilizan en algunos pacientes y sirven. Para eso vamos a tratar de pensar y revisar cómo es el virus de la influenza. Los virus de influenza tienen una cobertura, en su cobertura tienen una moléculas de hemaglutinina que les permiten unirse a la membrana de la célula, lo que desencadena una respuesta por la cual son endocitados, y el pH bajo del endosoma hace que esa molécula mute y se ponga en contacto junto con las proteínas M2 que están acá y que están acá, fusiona a la membrana que envuelve al virus con la membrana del endosoma para posibilitar la pérdida de la cubierta. ¿Está bien? Una vez que se pierde la cubierta, ese ARN entra dentro del núcleo de la célula hospedera y le permite después generar la replicación de proteínas, el ensamblaje, y después, una vez ensambladas, las partículas víricas hijas son liberadas a través de la membrana por gemación. ¿Qué es lo importante de todo esto? No tanto todo, sino que este proceso a través del cual se fusionan las membranas por esta proteína M2 va a ser el primer sitio de acción de los fármacos que vamos a ver. Amantadina y rimantadina van a actuar a este nivel, y que para el proceso de gemación esta interacción con la membrana también es necesaria, y a este nivel van a actuar zanamivir y oseltamivir, que son otros dos fármacos que vamos a ver. Amantadina es el primer fármaco que vamos a ver. Yo les puse acá al virus encerrado dentro de una reja porque el mecanismo de acción de la amantadina, que es una amina, es inhibir en la primera fase de la replicación del virus, como habíamos visto recién, esa proteína M2, por la cual el virus no puede nunca salir del endosoma, ¿está bien? No se fusionan las membranas, entonces no se libera el ARN mensajero y queda encerrado dentro de ese endosoma, ¿está bien? Y no se puede replicar. La amantadina se administra vía oral, tiene amplia distribución, una vida media de entre 12 y 18 horas, no se metaboliza y la excreción es principalmente renal. Dentro de los efectos adversos tenemos alteraciones a nivel del sistema nervioso central y gastrointestinales. Vamos a tener nerviosismo, aturdimiento, dificultad para concentrarse, insomnio, náuseas, pérdida de apetito. ¿Sí? A concentraciones más altas de amantadina existen reacciones neurotóxicas graves como alucinaciones, convulsiones o síntomas psiquiátricos. El próximo fármaco es la rimantadina. La rimantadina es muy parecida a la amantadina, también es una amina, también tiene el mismo mecanismo de acción como dijimos antes. El virus entra al endosoma, no puede fusionar las membranas porque inhibe la proteína esa M2, no sale del endosoma, queda ahí atrapado. También se administra vía oral, también tiene amplia distribución, tiene una vida media más larga de 24 a 36 horas. Se metaboliza a nivel del hígado y los metabolitos son excretados a nivel renal. Como efectos adversos son los mismos que están definidos para ambos fármacos porque son muy parecidos, alteraciones del sistema nervioso central y gastrointestinales. Aunque ambos medicamentos son útiles para la prevención y el tratamiento de la enfermedad causada por el virus influenza, la realidad es que, como dijimos antes, la vacuna ha demostrado mucho más eficacia para evitarla. Próximo fármaco, el oseltamivir. El oseltamivir tiene como mecanismo de acción inhibir a las neuraminidasas. Las neuraminidasas son otras proteínas que están también en la membrana de las partículas virales, que cuando las partículas virales hijas quieren salir de la célula, como estas de acá, como tienen las neuraminidasas inhibidas, no van a poder hacerlo y se van a acumular dentro de las células. Eso, por un lado, me permite que no haya propagación del virus. Por otro lado, esas partículas virales dentro del tracto respiratorio se agregan
y se reduce la propagación del virus también, porque ese paciente no va a estar liberando partículas virales cada vez que habla, tose o respira. ¿Está bien? El oseltamivir se administra vía oral, tiene una biodisponibilidad del 80%, tiene amplia distribución, una vida media entre 6 y 10 horas, se metaboliza por estearasas a nivel tracto gastrointestinal y estearasas hepáticas y se excreta a través del riñón. Como efectos adversos, tiene náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, suelen resolver en los primeros 2 días de tratamiento y pueden prevenirse administrándolo junto con alimentos. Hay algunos reportes también de cefaleas. ¿Cuáles son sus usos? Reduce el tiempo de enfermedad en 1 o 2 días, reduce el riesgo de complicaciones y se usa como profilaxis en adultos no vacunados y en residentes de hogares de ancianos. Piénselo que esto es importante en realidad porque reduce poco el tiempo de internación o reduce poco las complicaciones, no es que no, las complicaciones las reduce, pero reduce poco el tiempo de internación, pero son pacientes de súper riesgo que cada día de internación es un montón, así que el oseltamivir sí se utiliza. Por último, dentro de los anti-influenza tenemos al zanamivir, muy parecido al oseltamivir, también tiene un mecanismo de acción similar. Es un análogo de ácido ciálico, inhibe a las neuraminidasas, evitando la gemación de las partículas hijas, hace que se aglomeren y que no se dispersen en el tejido pulmonar. Lo que tiene característico es que se administra de manera inhalatoria. En polvo también existe intravenosa, pero este polvo inhalatorio es bastante útil. Después, a nivel metabolismo y excreción es igual que el oseltamivir, también a través de las estearasas de gastrointestinales y hepáticas. Lo que hay que tener en cuenta con el polvo es que pacientes con enfermedades pulmonares de base pueden generar broncoespasmo o alteraciones de esa patología. Bien, siguiente patología que dijimos que íbamos a hablar, la hepatitis B. Y acá vamos a tener en cuenta un poco cómo es el tratamiento de la enfermedad. Pero primero que nada vamos a hacer lo mismo que hicimos con las otras, repasar el ciclo viral para entender dónde actúan los fármacos y ver cuáles son las herramientas farmacológicas que tenemos. El virus de la hepatitis B hay que acordarse que se inserta en el hepatocito con una doble cadena de ADN que es transportada al núcleo. Esa doble cadena de ADN se elonga transformándose en esta con los capuchones de ADN, la cual después es pasada a ARN para poder resintetizar la hebra de ADN del virus con la transcriptasa inversa, ¿sí? Y por otro lado sintetizar las proteínas virales. Esa transcriptasa inversa, que va a utilizar la hebra de ARN para poder sintetizar de vuelta el ADN viral, es el objetivo de la mayoría de los fármacos que vamos a ver ahora. Dentro de las herramientas farmacológicas tenemos al interferón alfa pegilado, eso es lo que significa esto. Ahora vamos a ver qué es y cómo funciona. Análogos nucleosídicos, que como dice el nombre, se darán cuenta que van a tener el mismo mecanismo de acción que venimos hablando, de entecavir y lamivudina, y análogos nucleotídicos, que también tenofovir y adefovir. Ahora los vamos a ver. Bien, primero que nada tenemos que pensar estas dos preguntas. Primero, ¿a quién trato? Porque hay un montón de pacientes con hepatitis B o que no están o que son asintomáticos o que no están diagnosticados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? A nivel de qué pacientes trato y qué objetivos voy a buscar, porque la enfermedad de la hepatitis B no es una enfermedad que hoy en día se cure, ¿está bien? Entonces, ¿qué pacientes trato? Aquellos que tengan niveles altos de ADN viral y enzimas hepáticas elevadas, o pacientes cirróticos, o pacientes con terapias inmunosupresoras. Un paciente que va a tener una terapia inmunosupresora y que tiene hepatitis B, entonces yo lo voy a tratar para evitar que esa enfermedad avance, ¿está bien? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento si la hepatitis B no se puede curar? El objetivo es lograr lo que se llama la curación funcional, ¿sí? Eso
La curación funcional implica suprimir la replicación del virus, que el virus no esté activamente replicándose en los hepatocitos, o sea, lograr antígeno S de la hepatitis B negativo y seroconvertir al paciente de antígeno E a antiantígeno E. ¿Se entiende? Paciente con antígeno S y antiantígeno E es un paciente que yo considero funcionalmente curado. ¿Está bien? Solamente menos del 10%, digamos, son los pacientes que, acá, perdón, tengo un problema con mi flecha y la flecha de la pantalla, perdón. Menos del 10% de los pacientes logran esa curación funcional, por lo que verán, no es un tratamiento muy elegido, digamos. Vuelvo un segundo a esta diapositiva porque me quedé con las ganas de decirles algo. Acá tenemos todas las opciones del tratamiento, como habíamos dicho. Tratamientos con interferón, hay que saber que el tratamiento es limitado, no se puede hacer toda la vida un tratamiento con interferón. Y los análogos nucleosídicos y nucleotídicos sí se pueden utilizar como tratamientos a largo plazo. Hoy en día las terapias preferidas son entecavir y tenofovir, debido a su potencia, la buena tolerabilidad, el bajo potencial para el desarrollo de resistencia. ¿De qué depende si elijo un fármaco o el otro? ¿Qué tipo de tratamiento elijo? De la gravedad de la enfermedad, la disponibilidad de los fármacos, el tratamiento previo que haya tenido ese paciente, efectos secundarios, el genotipo del virus o distintas comorbilidades o hasta el costo del tratamiento. Hay que entender que estos tratamientos son caros. Bien, habiendo dicho eso, pasemos a ver qué es el interferón. El interferón alfa, pegilado. Los interferones son citoquinas potentes que poseen efectos antivirales, inmunomoduladores y antiproliferativos, ¿sí? Los interferones alfa son proteínas no glicosiladas que se asocian a una molécula de pegilación grande, que es ese pegilado, por eso está pegilado, e inerte, que lo que hace es ralentizar la absorción, disminuir el aclaramiento y proporcionar concentraciones séricas más altas y prolongadas que le permiten la dosificación semanal. O sea, ¿qué significa eso? Mi droga es el interferón alfa, que es una droga que tiene capacidad antiviral, inmunomoduladora, antiproliferativa. Se la pegila, se le agrega esta molécula de pegilación para hacer que dure más tiempo, que absorba mejor, que la tenga que administrar menos seguido. ¿Está bien? ¿Cuál es el mecanismo de acción directamente del interferón? Por un lado, estimula la actividad citotóxica de linfocitos T, linfocitos NK, macrófagos, estimula la expresión de moléculas de histocompatibilidad tipo 1 e inhibe la síntesis de proteínas virales, ¿sí? De un montón de maneras, tiene un montón de mecanismos de acción. Piensen que es una citokina casi endógena, ¿sí? O sea, similar. ¿Cómo se utiliza? Se administra o intramuscular o subcutánea. Alcanza altas concentraciones en plasma. Tiene una vida media de entre 80 y 120 horas. Pegilada, ¿sí? Acordémonos que esto es lo que le permitía tener una vida media más larga y permanecer más tiempo. Y que por eso se daba como la dosificación mucho más espaciada semanalmente. En general, interferón no se metaboliza y se excreta a través del riñón o del hígado. Como efectos adversos hay que recalcar el primero, que dice síndrome flu-like. Es un síndrome agudo tipo influenza. Comienza varias horas después de la inyección. El paciente va a tener fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, diarrea. Puede tener, pero es común en pacientes que usan interferón. Después tiene los siguientes, que son efectos adversos limitantes de dosis: depresión, mielosupresión y neurotoxicidad. Neurotoxicidad puede ser somnolencia, confusión, alteración de la conducta. O sea, es neurotoxicidad que se ve en el paciente, ¿sí? O se queda dormido, o está con un síndrome confusional, o altera su conducta. Esos efectos son limitantes de dosis. Y después, menos frecuentes, pero no menos importantes, puede generar tiroiditis, que puede terminar en un hipotiroidismo, hipotensión, taquicardia, alopecia, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad y hasta cuadros de neumonía.
Después, comenzando con los análogos nucleosídicos, hablamos de entecavir. Entecavir, como verán a la izquierda de la diapositiva, tiene un mecanismo de acción ya conocido por ustedes, me imagino a esta altura de la clase. Es un análogo nucleosídico, tiene que ser fosforilado para poder inhibir al ADN polimerasa, que en este caso es la transcriptasa inversa, ¿sí? Para poder inhibir la síntesis del ADN viral. El entecavir se administra vía oral, tiene amplia distribución, una ligera unión a proteínas plasmáticas, no se metaboliza y la excreción es renal. Como efectos adversos genera acidosis láctica, hepatomegalia, cefaleas. La hepatomegalia es una hepatomegalia grave con esteatosis, cefaleas, mareo, fatiga, náuseas. El entecavir, lo que hay que tener en cuenta es que si se suspende el tratamiento genera una exacerbación aguda de la hepatitis B. Voy a agregar que el entecavir es de alta barrera genética. ¿Qué significa eso? Creo que si no lo escucharon ahora lo van a escuchar en la clase de antivirales. Que sea de alta barrera genética, de antivirales, no, perdón, de antirretrovirales van a hablar de barrera genética. Que un fármaco sea de alta barrera genética implica que el virus tiene que hacer muchas mutaciones para poder generar resistencia a ese fármaco. Si el fármaco es de baja barrera genética, con pocas mutaciones, el virus ya puede generar resistencia. Que sea de alta barrera genética significa que es difícil que el virus genere resistencia a este fármaco. El entecavir es un fármaco de alta barrera genética, por lo cual es primera línea para el tratamiento de hepatitis B, como habíamos dicho antes. Dentro de los fármacos, es uno de los fármacos de elección para el tratamiento. Bien, siguiente análogo nucleosídico, tenemos a la lamivudina. La lamivudina tiene el mismo mecanismo de acción que lo que venimos hablando, solo que es un análogo de citidina en vez de guanina, como la mayoría de los fármacos que vimos hasta ahora, pero el mecanismo de acción es el mismo: ser fosforilado, inhibir a la ADN polimerasa de la hepatitis B, que es la transcriptasa inversa. Se administra vía oral, la distribución es amplia, no se metaboliza y la excreción es renal, bastante básico. Lo que hay que tener en cuenta es que genera también una exacerbación aguda de la hepatitis B con aumento de las transaminasas hepáticas si se suspende el tratamiento, y opuestamente al entecavir, la lamivudina es un fármaco de baja barrera genética y no es un fármaco que pueda ser utilizado como monoterapia. Por último, dentro de la hepatitis B tenemos tenofovir y adefovir. Los puse juntos porque son muy parecidos y ya es como muy redundante. Son análogos nucleotídicos, eso significa solamente de diferencia que ya están fosforilados, pero bueno, directamente inhiben a esa transcriptasa inversa para inhibir la síntesis de ADN. Ambos se administran vía oral, tienen excreción renal, no se metabolizan. Tienen como efecto adverso la nefrotoxicidad. La diferencia más grande entre estos dos radica en que tenofovir es un fármaco de alta barrera genética, que es fármaco de primera línea para el tratamiento de hepatitis B, fármaco de elección junto con entecavir, lo voy a repetir hasta la muerte. En cambio, adefovir no. Adefovir es de baja barrera genética, como la lamivudina, y no se puede usar como monoterapia. Eso fue todo de hepatitis B. Vamos a empezar a un poco ver cómo es el tratamiento de hepatitis C. Bien, para hablar de hepatitis C hay que entender que hay alta heterogeneidad genética entre virus de hepatitis C, distintos genotipos, que impiden el desarrollo de un tratamiento universal. ¿Está bien? Hay 6 genotipos y cada genotipo tiene subgenotipos dentro, por lo cual ninguno de los tratamientos que veamos, sí, se puede curar la hepatitis C. Bueno, me trabé, perdón. Pero los tratamientos tienen que ser combinados y es muy difícil, no es un tratamiento fácil de realizar. ¿Está bien? Ahora vemos cómo es. Vamos a repasar el ciclo de la hepatitis C. El virus, hay que acordarse que es un virus ARN monocatenario que codifica
3 proteínas estructurales, 6 proteínas no estructurales, que esas proteínas después van a servir para hacer toda la maquinaria de replicación del virus, ¿sí? Que son estas proteínas que hay acá, dentro de las cuales una de las proteínas va a ser la transcriptasa inversa y las polimerasas, ¿sí? El virus de la hepatitis C se replica dentro del citoplasma, no entra al núcleo, ¿está bien? Y es un virus que no hace latencia, digamos. De vuelta, para ver cuáles son las opciones del tratamiento, tenemos al interferón pegilado de vuelta, interferón alfa pegilado, que lo vimos en la hepatitis B, así que no lo voy a repetir, pero estudienlo, como que también se usa para hepatitis C. Y después tenemos los antivirales de acción directa, que son los DAA, sofosbuvir, que van a ver que es un fármaco muy bueno y que se usa en combinación con los otros antivirales de acción directa. Entonces siempre va a haber sofosbuvir con otro, daclatasvir, ledipasvir, velpatasvir, elvipasvir. Les puse estos en negro y estos en gris clarito porque estos son los más importantes y son los que vamos a ver. Y por último tenemos a la ribavirina, que es un fármaco aparte que también sirve para el tratamiento, y ahora vamos a ver de qué se trata. Bien, de vuelta, en este tratamiento tenemos que plantearnos a quién trato y cuáles son los objetivos del tratamiento, ¿sí? Dentro de a quién trato tenemos un dilema bastante importante, porque en realidad el tratamiento es mucho más eficaz cuando la enfermedad se agarra temprana. O sea, idealmente trato a pacientes con enfermedad temprana, porque cuanto antes menor es el riesgo de desarrollar cirrosis y carcinoma hepatocelular. Ahora, en la práctica trato a pacientes con enfermedad avanzada. ¿Por qué? Primero, porque no siempre se detectan los pacientes en la enfermedad temprana. Segundo, que es muy caro el tratamiento. Entonces se termina dejando para pacientes más graves, digamos. Por otro lado, tenemos que pensar los objetivos del tratamiento. En el tratamiento para hepatitis C, lo que vamos a buscar es la respuesta viral sostenida. ¿Qué es eso? La ausencia de ARN viral medible en sangre después del cese del tratamiento. O sea, lo que yo busco es que no haya ARN viral medible después del cese del tratamiento, ¿está bien? Eso es lo que yo llamo el RBS o respuesta viral sostenida. ¿Qué es lo que logro con este tratamiento? Disminuir la progresión y disminuir la mortalidad. Logrando la respuesta viral sostenida, disminuye la progresión y la mortalidad. Para eso yo les traje una comparación de cómo eran los tratamientos antes y cómo son los tratamientos ahora, ¿está bien? Antes el paciente se trataba con interferón, con ribavirina interferón pegilado. Eran tratamientos de 24 semanas, 2 meses, tratamientos largos. Al principio empezaron a ver estos fármacos antivirales de acción directa, pero fíjense que la respuesta viral sostenida se lograba entre el 20-30% de los pacientes. A medida que les iban agregando antivirales de acción directa se iban logrando mejores, pero bueno, eran tratamientos que fue mejorando mucho el tratamiento y no tenían muy buen resultado, ¿está bien? Ahora el tratamiento incluye a los antivirales de acción directa. Ven que yo les dije que se iba a usar sofosbuvir junto con otro. Iban a ser tratamientos más cortos, son tratamientos de 3 meses con respuestas virales sostenidas mucho mejores, ¿está bien? Entonces son tratamientos combinados, generalmente con 2 antivirales de acción directa o más, y se le puede agregar ribavirina después, para lograr una respuesta viral sostenida mucho mejor en menor tiempo. ¿De qué depende la elección? De vuelta, del paciente y del genotipo del virus. Vamos a ver un ejemplo. Los puse juntos porque en general es como se dan, ¿está bien? Sofosbuvir, por ejemplo, está acá. Hay que tener en cuenta que es un profármaco. Puse acá abajo que es importante que es pangenotípico, es uno de los únicos que sirve para todos los genotipos del virus de la hepatitis C. Inhibe a la ADN polimerasa del virus
que es la proteína NS5B. Se administra vía oral, tiene una distribución amplia, una vida media de 27 horas, se metaboliza por hidrólisis y se excreta como metabolitos en orina. Es un profármaco, ¿sí? O sea que lo que se excreta son los metabolitos. Como efecto adverso, en realidad lo más importante que tenemos que decir es que está contraindicado en insuficiencias renales graves y el uso concomitante con amiodarona, que es un fármaco que van a ver que se usa en cardio. Generalmente se da junto con el daclatasvir, por ejemplo, que tiene como mecanismo de acción inhibir a la proteína NS5A, que evita el ensamblaje de las partículas virales de esa manera. También se administra vía oral, también tiene una vida media larga, 47 horas. Este sí se metaboliza por CYP3A4 y se excreta a través de la bilis. Y tiene como efectos adversos cefalea y fatiga. Acá les puse el precio de este tratamiento por mes, ¿está bien? O sea, cada paciente que toma estos dos fármacos por mes, acuérdense que el tratamiento era mínimo de 3 meses, gasta 740.000 pesos. Es un tratamiento caro. Este tratamiento tenía el 67% de respuesta viral sostenida. La realidad es que hoy en día pacientes que no estén en una etapa grave de la enfermedad no se hace demasiado este tratamiento. Otra opción es hacer sofosbuvir con ledipasvir, por ejemplo. Sofosbuvir lo vimos recién, es el mismo. Ledipasvir lo que hace es, como el anterior, inhibir a la NS5A. De esa manera evita el ensamblaje de las partículas virales. Se administra vía oral, es pH dependiente. Eso significa que con el pH ácido se absorbe mejor. También tiene una vida media larga. Se metaboliza por hidrólisis y se excreta como los metabolitos en orina. También genera cefalea y fatiga. Y esta, a diferencia del sofosbuvir, no cubre el genotipo 2, por ejemplo, no es pangenotípico. Tiene el mismo precio que el tratamiento anterior, carísimo, 740.000 pesos por mes, por lo cual es un tratamiento que hay que pensar qué pacientes tienen la posibilidad de utilizar. Por último vamos a hablar de la ribavirina. Esto sí, último, les prometo. Se usa como un plus combinado con los antivirales de acción directa, ¿está bien? La ribavirina es un análogo nucleosídico, se administra oral, intravenoso o inhalatorio. Tiene amplia distribución, también se metaboliza por hidrólisis y la excreción es renal. Hay que decir que genera como efecto adverso anemia hemolítica, fatiga, tos, erupción cutánea, prurito, y que es categoría X en el embarazo, por lo cual está contraindicado en embarazo y deseo de embarazo. La ribavirina es teratógena, embriotóxica, oncogénica y gonadotóxica. Eso es todo, llegamos al final. Muchas gracias por prestar atención, espero que les haya servido. Acá les dejo la bibliografía y espero que puedan seguir con la otra clase.